¿Me confirman, por favor, si ven en la pantalla completa? Sí, ya lo desbloqueé. Sí. Ok. Vamos a dar inicio a la capacitación gratuita. Está cerrado su micrófono. No se le escucha. No se le escucha, está cerrado su micrófono. Lo siento, estaba hablando y estaba silenciada. Lo siento. Vamos a repetir. Esperen un segundo. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Lo siento, yo habla y ustedes nada que me decían. Gracias, Jocelyn, creo que eres. Alison, perdón. Ok. Denme un segundo. Y estamos. Muy buenas noches a todos los presentes. Retoriza les da la más cordial bienvenida a la capacitación gratuita Buenas Prácticas de Almacenamiento y Manufactura. Retoriza es una compañía de capacitaciones integrales creada para hacer más práctico y sencillo el aprendizaje de habilidades duras y blandas. Somos un equipo profesional y humano que de una manera didáctica e interactiva hacemos que los estudiantes aprendan rápidamente. Estamos afiliados a la Cámara de Comercio de Guayaquil y todas nuestras capacitaciones incluyen certificado. Nuestra misión corporativa es ayudar de forma exclusiva y personalizada para potenciar las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Por eso nuestro lema es: cuéntanos, ¿cómo podemos ayudarte? Nuestro equipo de trabajo, les habla Rebeca Montalbán Cortés, soy la gerente general de Retoriza. Tenemos a Natalie Álvarez, coordinadora académica, Valeria Gavilanes, que es quien atiende servicio al cliente, Anthony Havlich, nuestro contador, Leonardo Pineda, que es nuestro asesor corporativo, y Andrea Gabriela, que es nuestra community manager. ¿Por qué confiar en nuestros servicios de capacitación? Prestigio, somos muy estrictos al seleccionar nuestros colaboradores para garantizar una capacitación exitosa, con una atención óptima y personalizada para cada estudiante. Todos nuestros capacitadores cuentan con una amplia experiencia en el área que capacitan. Factible, desarrollamos un sistema práctico e interactivo donde podrás alcanzar todas tus metas en corto tiempo. Asequibles, gracias a nuestro sistema logramos aportar contenido de gran valor en poco tiempo y así poder ofrecer precios altamente competitivos. Nuestro capacitador de hoy, ingeniero industrial José Manuel Alvarado, es máster en gerencia de la calidad e innovación, auditor interno ISO 22000, auditor interno IFS, BRC, auditor profesional y formador de formadores. Bienvenido, José Manuel. José Manuel. José Manuel, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Sí, bienvenido. Terminé de presentar, quiero recordarles a los participantes que pueden hacer consultas a lo largo de la capacitación, más o menos el tiempo de la misma es de 1 hora. Recuerden que tienen que haber llenado el formulario que se les envió con sus nombres completos para que puedan recibir el certificado de asistencia a esta capacitación gratuita. José Manuel, puedes iniciar. Sí, listo. ¿Me permites, por favor, me habilites la cámara? Hola, ¿me habilitas la cámara, por favor?
Listo. Ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Emanuel, sí le escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, José Manuel, se te escucha claro. Ok, ¿pueden visualizar allí el material? Así es. Buenas prácticas de manufactura Ok, aplicado a la perfecto. norma BPM. Bien, buenas noches con todos. Un gusto realmente para mí compartir esta noche con ustedes para poder abordar varios temas que me parecen muy importantes, de acuerdo al programa que tiene ya establecido Rebeca y Retoriza. Entonces, pues, quiero que por favor se sientan en confianza en este segmento. Cualquier pregunta durante la charla, pues no hay ningún problema, me pueden interrumpir y les puedo volver a explicar. Sí, el tema que vamos a abordar esta noche es buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento. Bien, ¿qué son las BPMs? ¿Qué entienden ustedes por las BPM? De pronto, si alguien, quiero tratar de hacer la charla un poco más dinámica, si alguien quiere participar con sus propias palabras, indicar qué entiende por las BPM, pues con total confianza lo puede hacer y luego ya aclaramos un poco el concepto. Si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere comentar algo, está en libertad de hacerlo. Vamos. Espérate. Yo entiendo buenas noches, ¿no? Yo entiendo por buenas prácticas de manufactura es la manipulación de al procesar los alimentos que tengan una buena inocuidad. Correcto, así es. Muchas gracias por su aporte. Bien, buenas prácticas de manufactura son un conjunto de medidas preventivas y prácticas generales de higiene en la manipulación y preparación, elaboración y envasado de alimentos para el consumo humano, con el objetivo de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y disminuyan así los riesgos potenciales y peligros para su inocuidad. Si ustedes se dan cuenta en el concepto que lo indica el ASCA 067, ¿sí? Que es el reglamento interno de BPM, en palabras claves, lo he sombreado de color rojo, lo que ustedes deben de, no me interesa que se aprendan el concepto como tal, pero sí las palabras claves, que en este caso son un conjunto de medidas preventivas. ¿Qué queremos hacer con esto? Prevención. No es el tema de realizar una acción correctiva, sino más bien una acción preventiva, algo que nos asegure que los alimentos que nosotros estamos procesando y que vamos a comercializar son inocuos. ¿Qué es inocuo? Es un producto apto para el consumo humano. Así, sencillo, tácitamente. Inocuidad es apto para el consumo humano. Algo que no nos va a causar daño, ¿sí? Un producto seguro. Entonces, medidas preventivas, higiene, alimentos para el consumo humano, con el objetivo de ¿qué? De garantizar, esto es muy importante. Para poder garantizar, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras etapas y cuáles son nuestros procesos, nuestros controles durante la elaboración del mismo. Condiciones sanitarias adecuadas. Revisar las condiciones primarias, condiciones secundarias. Eso es importante. Y disminuyan así los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos potenciales para su inocuidad? Podemos tener peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, alergénicos o radiológicos en el peor escenario. Bien. Ok, ¿qué es lo que nosotros queremos prevenir con las BPMs? ¿Qué es lo que queremos prevenir? Pues las ETA. ¿Qué son las ETA? Son las enfermedades transmitidas por los alimentos. En la figura que ustedes ven aquí en la parte derecha, podrán notarse que se tienen malas prácticas. Por ejemplo, tenemos frutas, tenemos hortalizas, ¿sí? Tenemos una semilla de sésamo por acá y tenemos un pollo crudo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aquí? Una mala práctica, una contaminación cruzada. Consideremos que el pollo, ¿sí? Puede tener una carga muy alta de listeria en las condiciones en las que esté, que nos puede llegar a afectar. Podemos tener en las heces, las aves tienen salmonelosis y nos puede llegar a afectar.
Al realizar nosotros una mala práctica, al nosotros tener una inocuidad, un mal manejo de la materia prima como tal, pues nosotros podemos estar expuestos a alguna contaminación. ¿Cuántos de nosotros no abrimos la nevera durante el día, durante la noche, nos place comer alguna frutita, la comemos, pero sin saber que eso estuvo expuesto a una contaminación cruzada, a estar con una proteína cruda sin un tratamiento? Entonces, por eso es lo que se quiere prevenir con las BPM, las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bien, por eso es importante siempre lavarnos nuestras manos. Aquí, como la nena se está lavando sus manitos, nosotros podemos decir que nuestras manos están completamente limpias, pero no sabemos realmente los microorganismos que podemos llegar a tener. Y hoy por hoy, en la situación actual de pandemia, debemos de lavarnos las manos constantemente, al salir del baño, al ingresar al baño, al ingerir un alimento, al realizar cualquier tipo de actividad, debemos de lavarnos siempre, constantemente las manos. Mínimo 30 segundos se recomienda, ¿sí? Mínimo 30 segundos. Primero debemos de enjuagarnos, luego refregarnos nuestras manos hasta la altura de los codos. Si tenemos un cepillo, ayudarnos con eso, ayudarnos con las palmas de las manos, las uñas, luego enjuagarnos, y tenemos algún sanitizante, nos podemos sanitizar, o con un alcohol gel, ¿sí? Eso de allí debemos de realizarlo durante toda nuestra jornada. En el programa vamos a ver definiciones, como lo que es alérgenos, qué son los alérgenos. Por lo general los alérgenos son proteínas, ¿sí? Para citar varios, podemos indicar el pescado, el atún es un alérgeno, ¿sí? Incluso pueden haber personas que pueden provocarle hasta la muerte en elevados niveles de histamina y de histidina, justamente por una contaminación, por una afectación al sistema inmunológico. Vamos a definir también lo que es contaminación cruzada, que se entiende por una contaminación cruzada. Vamos a definir lo que es higiene de los alimentos, cómo debemos de realizarlo, nuestra higiene, nuestra condición. Aparte de eso, vamos a ver lo que es inocuidad, que brevemente ya les indiqué. Inocuidad es apto para el consumo humano, así quiero que lo entiendan. No quiero que se hagan líos con un concepto, sino más bien es algo apto para el consumo humano que no nos va a causar daño, pues, ¿no? ¿Qué es un peligro? Entiéndase por peligros físicos, químicos, biológicos, alergénicos, radiológicos. Más adelante, en otras láminas, vamos a revisar varios ejemplos de cada uno de ellos para que ustedes lo tengan un poco más claro, ¿no? ¿Qué es un punto crítico de control? Un PCC. Acuérdense que dentro de las etapas de proceso nosotros tenemos puntos de control y puntos críticos de control. Puntos de control es de pronto una especificación, una limpieza de producto, ¿sí? Pero un punto crítico de control es algo que se debe de prevenir y que no puede pasar a la siguiente fase, porque eso va a provocar o va a desencadenar en reacciones muy complicadas hacia las personas que lo ingieren. Por eso siempre es importante y lo vamos a definir aquí. Luego en el capítulo 1 vamos a revisar lo que son las condiciones mínimas básicas, ¿sí? De los requisitos de las buenas prácticas, cómo deben estar los establecimientos, qué deben de tener, cuáles son sus diseños sanitarios, cómo deben estar construidos, sus operaciones, sus riesgos asociados a la actividad, ¿sí? También vamos a revisar lo que es en el capítulo 3, los riesgos de contaminación y alteración que sean mínimos. Acuérdense que hay una parte muy importante en la cual se menciona los riesgos y las contaminaciones de manera accidental y las contaminaciones de manera intencional. Eso se lo podemos revisar en otro material en Food Defense y Food Fraude, ¿sí? Pero siempre es importante tener esos conceptos muy claros. Que el diseño y distribución de las áreas permite un mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada y que minimice los riesgos de contaminación. ¿Qué me quiere decir en este punto? Que realmente yo tengo que tener sectorizado cada área, ¿sí? Y por lo general las plantas tenemos un cierto tipo de identificación por colores de camisetas para tener lo que son las áreas blancas y áreas grises. Áreas blancas se entiende por áreas de empaque, donde ya el producto va a tener su empaque final y ya va a salir directamente al cliente. Y áreas grises pueden ser la manipulación cuando recién se está trabajando con la pesca, si es que es el sector pesquero, recién se está eviscerando el pescado, se lo está cociendo. Esas son las áreas grises, ¿no? Entonces, se debe de evitar el cruce de personal de una área a otra por el tema de las contaminaciones cruzadas.
y también que el diseño se encuentre totalmente distribuido, de tal manera de que si yo tengo una área de viscerado donde tengo pescado crudo, donde tengo sangre de pescado, y en ese momento a la siguiente área no tengo ningún tipo de cortina de aire ni cortina plástica y ya ingreso a una zona de empaque, puedo tener un riesgo de contaminación. Por eso siempre es importante revisar el diseño de la planta, el flujo de la planta. En el C me dice que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido y fácil de mantener la limpieza y desinfectar. En este caso hablamos de los utensilios de limpieza, si utilizamos cuchillos, si utilicemos tablas de picar, pues deben estar completamente limpias y deben estar identificadas para cada uso previsto. Que facilite un control efectivo de las plagas y dificulte el acceso de refugio de las mismas, pues esto también es muy importante tenerlo en claro, ¿sí? Debemos de tener un programa establecido de control de plagas, debemos establecer frecuencias de control, debemos de realizar un cordón sanitario, de tal manera de que podamos monitorear con un tiempo determinado si ha habido algún tipo de actividad o no, de acuerdo a los vectores que podemos llegar a tener, ¿no?, por las plagas. Vamos a revisar también en el capítulo 1 el tema de la localización, los establecimientos donde se procesen o se envasen los alimentos serán responsables de su funcionamiento, que esté protegido de focos de insalubridad, que representen un riesgo de contaminación. ¿Qué queremos revisar aquí? Aquí lo que queremos revisar y determinar es la localización. De nada nos vale a nosotros tener un cordón de seguridad y todo perfectamente señalizado, identificado, si nuestra planta, nuestra empresa, nuestra industria se encuentra en un lugar mal situado. De pronto tengo un depósito o contenedores de basura en una esquina, o de pronto tengo un mercado a un costado, o de pronto tengo un mercado de mariscos. Entonces todo eso atrae a las plagas, a los vectores, y yo puedo llegar a tener un problema de infestación que va a salirse de control en ese momento. Porque yo no lo puedo considerar. Yo puedo controlar lo que es la parte interna, pero la parte externa no la voy a poder controlar. Entonces me van a llegar reclamos, voy a tener temas de plagas, insectos, roedores, de pronto felinos allí en ese tipo de industria que me va a provocar una mala práctica y en algún momento puede llegar alguna entidad gubernamental, alguna autoridad sanitaria y me puede llegar incluso hasta clausurar. Por eso siempre es importante revisar la localización de los establecimientos. En lo que es riesgos físicos, como les comentaba, y vamos a revisar lo que es riesgos físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, aquí citamos varios ejemplos: astillas, espinas, insectos. El insecto puede tener doble tipo de riesgo. Puede ser un riesgo físico como también puede ser un riesgo microbiológico. En este caso, si nosotros le encontramos en un producto, en una presentación, en una lata de atún o en un producto, una galleta o en algún alimento que nos vamos a ingerir, en un yogur, aperturamos el producto y encontramos un insecto, va a ser algo desagradable para nosotros y en ese momento lo vamos a dejar. Nosotros como ciudadanos estamos en todo el derecho de poder levantar la mano y denunciar a ese establecimiento por esa mala práctica que se ha dado, ¿no? Ellos tendrán que determinar, ellos tendrán que revisar de acuerdo a sus controles si es que fue algo accidental o fue algo intencional. Los huesos también son considerados riesgos físicos, los microchips y los anzuelos, ¿sí? Por eso no es recomendable utilizar este tipo de objetos que puedan llegar a afectar o contaminar el producto. Pues no, siempre es importante tener el tema de grapas, el tema de clics, el tema de tachuelas. Es importante no tener en las salas de proceso para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? Tenemos los estropajos, tornillos, grapas, efectos personales. Está claro que el BPM me dice de que debo de cuidar las condiciones con las que yo voy a ingresar a una planta, pues, ¿no? Tengo que revisar el tema de efectos personales, es prohibido utilizar efectos personales dentro de la planta, prohibido ingresar perfumado, prohibido utilizar camisas o botones que pueden ser un agente de contaminación. Todo eso es importante considerarlo, pues, ¿no? El cabello siempre debe estar bien recogido. Por ejemplo, en el ejemplo que yo actualmente estoy laborando, y por eso justamente cargo una cofia. Pues no puedo bajar a la planta si no tengo la cofia y no tengo el tapabocas.
Bien, lo que son piedras, astillas, plásticos también son considerados cuerpos de origen físico que te pueden llegar a contaminar el producto. Si bien es cierto, las plantas pudiesen llegar a tener, hay equipos sofisticados como los rayos X o los detectores de metales que te pueden ayudar a mitigar un poco la contaminación, pero eso no quiere decir que todos estos temas los vas a tener fuera de control. Por eso justamente empezamos indicando en el BPM que son medidas preventivas, ¿sí? No puedo yo pensar que porque tengo un equipo al final de la línea, todo lo voy a dejar pasar porque al final voy a tener el último filtro. No, no es así. Porque es un equipo y ese equipo puede fallar y puedo llegar a tener un problema. Bien, cristales, porcelana, todo eso de ahí se debe de tener bien identificado y en lo posible no tenerlos en las salas de proceso. Entre los riesgos químicos, pues tenemos dos figuras aquí, tenemos lo que son los tóxicos, los disolventes. Tenemos acá una imagen donde unos señores están realizando un tipo de fumigación. Normalmente los organismos gubernamentales, dependiendo de la actividad que nosotros pudiésemos llegar a tener, si son granjas, debemos nosotros realizar un control de análisis de pesticidas, plaguicidas. Recuérdense que esto lo fumigan por justamente controlar el tema de las plagas, pero no quiere decir que con eso yo puedo entregar así mi producto terminado. Yo debo de revisar. Por ejemplo, en los temas de disolventes y tóxicos y desengrasantes, si estoy realizando un proceso de limpieza, al final, cuando termine, pues debo de realizar un proceso de limpieza y desinfección. La limpieza debo utilizarlo con un producto químico aprobado, validado, que tenga su ficha técnica, que tenga su hoja de seguridad, que me indique que no me va a afectar en la parte del producto. Y aparte de eso, si estoy utilizando un sanitizante, un desinfectante para ya las superficies de contacto, ¿qué se entiende por superficies de contacto? Donde va a estar el producto como tal, lo que ya es el empaque primario. Si estoy realizando una limpieza de algún marisco, de algún camarón, de algún atún o lo que sea, ese producto va a tener contacto directamente con una mesa. Esa mesa debe tener un programa de limpieza. Ese programa de limpieza debe estar validado, homologado, ¿sí? De tal manera de que se deben de realizar controles microbiológicos para determinar que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Aparte de eso, debo de revisar siempre cuando ya termine de hacer una limpieza y antes que inicie la producción de otro turno, debo de realizar unas inspecciones de aclarado con tirillas de pH, algo sencillo. Simplemente coloco la tirilla en la superficie de contacto, lo leo mediante el cajetín y determino cuál es la lectura que me está dando. Debería dar un pH 7, un pH neutro, 6, 5, 7 es un pH neutro, el pH del agua. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que no tengo ningún residual. Bien, también tengo lo que son los riesgos microbiológicos, biológicos, entre los cuales podemos encontrar hongos, virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Por aquí tenemos otra figurita donde están las plagas y tengo una rata. Las heces de las ratas son tiene una toxina, justamente en las heces, una toxina que te puede llegar incluso a causar la muerte. Es importante. Las personas que están acostumbrados a tomar colas en empaques de lata, siempre es importante coger una servilleta y limpiar la superficie. No sabemos, nosotros podemos encontrar ese tipo de elementos, ese tipo de bebidas en una nevera, en un refrigerante, pero eso antes estuvo en una bodega y esa bodega, si no tiene un cordón sanitario, es posible que pueda llegar a tener algún tipo de contaminación. Por eso siempre es importante manejar esto con mucho cuidado, ¿sí? Bien, en lo que es el capítulo 1 también de la localización, donde se procesan los alimentos, perdón, aquí, ok, perfecto. Las condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios que deben de cumplir con los siguientes requisitos de distribución y diseño. ¿Qué deben de contener estas áreas? La distribución de las áreas, que ya se los mencioné, cómo debe estar identificado, las ventanas, puertas y otras aberturas, cómo están identificadas, los pisos, paredes, techos y drenaje, siempre es importante para realizar el tipo de inspecciones. Los pisos siempre deben estar pisos lisos, las paredes de fácil limpieza, los techos limpios, los drenajes deben tener siempre una inclinación para evitar aguas estancadas. En lo que son las escaleras, elevadores y estructuras, siempre deben de tener las rampas y plataformas limpias, de fácil limpieza.
Instalaciones eléctricas y redes de agua deben estar identificadas. Si tenemos diferentes tipos de tuberías, aguas saladas, agua dulce, deben tener un color identificado, debemos tener un pictograma, de tal manera de que cualquier auditor pues nos pueda revisar mediante una descripción gráfica cómo está señalizada y distribuida las tuberías de agua, ¿no? Lo que es la iluminación debe tener siempre muy buena iluminación, al menos las áreas de empaque. Siempre es bueno tener un inventario de lo que son los cristales o lámparas en las instalaciones. Eso es muy importante tenerlo, por favor, chicos. Y aparte de eso, tener protegidos con algún cobertor o alguna mica, de tal manera de que si se llegase a dar alguna explosión de algún cristal, pues todo pudiese quedar allí controlado, ¿no? La calidad del aire y la ventilación, corrientes positivas, negativas, control de temperatura y humedad ambiental también se debe de considerar siempre. Si es una hora de empaque, pues no debe tener una temperatura bastante controlada. Por lo general puede ser una temperatura de 21 a 25 grados. Y las instalaciones sanitarias. Bien, en lo que son servicios de planta siempre es bueno, y lo que nos pide el BPM es el suministro de agua. Si realmente nosotros sabemos de que tenemos un solo proveedor, si es agua de red pública, pues debemos de tener un control de agua, control de cloro mínimo debemos de realizarlo. El cloro siempre debe de encontrarse de acuerdo a la norma INE 1108, que es de 0,3 a 1,5, ¿sí? El suministro de vapor también debe estar controlado. La disposición de los desechos líquidos, la disposición de los desechos sólidos, debe estar muy controlado e identificado. Bien, en lo que es durante la fabricación de los alimentos, que es importante siempre mantener la higiene y el cuidado personal. El personal debemos de tener identificados los lavaderos de manos del personal, debemos siempre de colocarle un jabón y un sanitizante, ¿sí? Comportarse y operar de la manera escrita en el artículo 78. ¿Qué me dice esto? Que el personal debe estar capacitado para realizar la labor asignada, conociendo previamente los procedimientos. Nosotros no podemos poner a operar a una persona sin darle una inducción previa. Siempre es importante las inducciones, y más aún en la pandemia. Con el tema de los controles de bioseguridad, siempre es importante dárselo y tenerlo muy claro. Los protocolos, los instructivos relacionados a las funciones y comprender las consecuencias. Por eso, al de comprender las consecuencias y cumplimientos del mismo, ¿qué me quiere decir? Que debo de evaluar al personal. Después de las inducciones que yo realice, con una lista básica de 3, 4 preguntas para realmente saber que ellos nos han comprendido lo que nosotros le hemos expuesto. Las BPM se pueden aplicar. ¿Dónde las podemos aplicar? Las plantas, pisos, paredes, cielos rasos y desagües. Yo ya les dije que esta parte de aquí es importante, tener lo que son pisos lisos, paredes de fácil limpieza, cielos rasos y desagües siempre con una inclinación para evitar las aguas estancadas. En los alrededores, la ubicación y facilidades sanitarias, dónde está ubicada la instalación. En los equipos, la desinfección, mantenimiento y calibración de los equipos. Si estoy utilizando un termómetro, ese termómetro debe estar debidamente calibrado. Yo no puedo utilizar equipos, al menos para controles de temperaturas y tiempos, no puedo utilizar equipos que desconozco si están trabajando bien. En los almacenes, pues la ubicación interna, ventilación e iluminaciones. En lo que es el personal, la higiene del personal, los buenos hábitos de higiene y lo que es la presentación, ¿no? Que eso es básico, eso es cultura de la casa, pero no está de más volverles a hacer un recordatorio, al menos si tenemos una industria de alimentos. Bien, hasta allí hemos avanzado con lo que es las buenas prácticas de manufactura. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con total confianza, sino para revisar brevemente lo que refiere a buenas prácticas de almacenamiento. Si alguno de los presentes, alguno de los participantes desea hacer alguna consulta, por favor, la puede hacer con total confianza. Bien, si no hay preguntas, avanzamos. Buenas prácticas de almacenamiento. ¿Qué son las buenas prácticas de almacenamiento? Esto, de acuerdo a la norma INE, en la 2266 nos indica, ahí nos da un protocolo de ciertas directrices que nosotros debemos de cumplir dependiendo de la actividad y la industria que nosotros tenemos. Una cosa es, en la parte de las buenas prácticas de manufactura, ya hemos revisado
reglas básicas de higiene, de manipulación, de evitar contaminaciones cruzadas. En la parte de buenas prácticas de almacenamiento ya es el post. Cuando nosotros tenemos el producto listo, ya para entregarlo al cliente, primero pasa por una bodega. Ese producto debe estar debidamente señalizado, identificado, evitar las contaminaciones cruzadas, no colocar los productos cercanos a la pared por los cordones sanitarios que podemos llegar a tener. Debemos en las bodegas tener instalado un control de plagas, control de roedores, cajetines, en las cuales podemos determinar si ha habido algún tipo de actividad o no. ¿Cómo funciona esto? Al tener conocimiento del producto químico que se va a almacenar, se debe buscar la hoja de seguridad y consultar específicamente las secciones de regulación de transporte. Siempre es importante esto. Todo producto de limpieza debe contener su hoja de seguridad y su ficha técnica. Eso es de cajón, debemos de siempre pedirlo. Si nosotros utilizamos algún producto para alguna limpieza y no estamos solicitando la ficha técnica y la hoja de seguridad, en algún momento podemos llegar a tener un problema grave. Primero, porque desconocemos cuál es el principio activo de ese producto que se está utilizando para la limpieza, para la desinfección. Y segundo, porque si podemos llegar a tener un problema o una contaminación o algún accidente con alguno de nuestros compañeros, algún bodeguero, nosotros realmente no vamos a saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque desconocemos de la ficha técnica. Ok, entonces la voy a solicitar la ficha técnica y la hoja de seguridad. Perfecto, pero siempre la dejé en el ordenador, siempre la tuve en una carpeta, nunca la revisé. Llega a haber un evento y en ese momento busco el documento y me doy cuenta que está en un idioma inglés o en idioma que no es de país. Entonces, en ese momento tampoco me sirve la ficha técnica porque no voy a saber cómo actuar. Entonces, siempre es importante cuando se manipula productos químicos, cuando se comercializa, cuando se adquiere productos químicos, disponer de la ficha técnica y la hoja de seguridad siempre en idioma local. De tal manera de que es de fácil utilización en alguna emergencia. Acuérdense que en las bodegas, cuando se utilizan productos de limpieza, desinfectantes, desengrasantes, desoxidantes, cada uno de esos productos junto al almacén, a la estantería, al gabinete donde están almacenados, debe tener en ese momento publicada su ficha técnica y su hoja de seguridad. La hoja de seguridad y la ficha técnica no es para tenerla guardada, es para tenerla en la bodega, es para tenerla en el lugar de trabajo. También vamos a revisar en lo que son los vehículos de transporte, alimentos o materias primas que deben estar construidos de materiales que puedan limpiarse y sanearse con facilidad. Esto siempre es muy importante. Nosotros, dependiendo de la actividad, si necesitamos utilizar transportes para nuestras mercaderías, debemos de primero realizar un cordón sanitario. ¿Qué es esto? Primero revisar las condiciones de limpieza, de higiene, el tema de control de plagas, el tema de humedad, el tema de malos olores. Puede ser que lo que yo quiera comercializar sean frutas, pero ese camión, ese transporte, antes fue utilizado para de pronto llevar harina de pescado o de pronto llevar algún aceite de pescado. Entonces eso me puede provocar una contaminación cruzada. De pronto alguna chatarra o algún balanceado y yo voy a pasar frutas. Entonces siempre es importante revisar las condiciones. En ese momento no vale de nada todos los controles que nosotros tuvimos en nuestra planta si al final lo vamos a contaminar durante la transportación. Se debe verificar periódicamente los estados de los vehículos. Eso siempre es importante y me lo exige la norma. Debo de revisar las condiciones de mantenimiento. Los carros, los vehículos deben entrar en un programa de mantenimientos. Y si son cargas refrigeradas las que yo voy a distribuir, pues debo de revisar el tema del ThermoKey, el tema de refrigeración, que realmente esté funcionando a la temperatura. Si en mi ficha técnica yo indico de que mi producto debe ser conservado a temperatura de 8 grados y el transporte de pronto no está trabajando bien su ThermoKey, no está funcionando y de pronto comercializo o traslado un producto desde Guayaquil hasta Quito a una temperatura ambiente de 20, 18 grados, pues realmente estoy incumpliendo lo que mi ficha técnica me indica o mi ficha de producto. Mi ficha de producto me dijo de que yo debo comercializarlo y distribuirlo y mantenerlo a 8 grados y yo estoy incumpliendo con eso. Por eso siempre es importante, si ustedes tienen algún tipo de industria, revisar cuál es el contrato que se tiene con los transportistas
homologar los transportistas que realmente sean y cumplan con las condiciones para poder transportar mercaderías, mercaderías de alimentos. Los vehículos no deben estar mojados en su interior. Si son cargas secas las que voy a manejar, pues en ese momento yo debo de revisar las condiciones. Preferible dejar que se seque el furgón, al menos si es madera, va a generarse malos olores y puedo llegar a tener un problema al momento que yo esté entregando mi mercadería. Todos los vehículos deben ser inspeccionados antes de ser cargados. El estado sanitario, eso es lo que ya les acabo de mencionar. Se debe revisar las condiciones internas y externas de cada una de las unidades. No transportar alimentos con otros productos que ofrezcan riesgo. Cuidado con las contaminaciones cruzadas. Cuidado con el tema de alérgenos. Si yo estoy transportando un producto que de pronto puede ser un camarón y le coloco atún allí mismo, pues puedo tener una mezcla de alérgenos. O puedo tener o voy a colocar un atún y voy a colocar frutas, cuidado con las contaminaciones cruzadas que van a llegar al cliente. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Los productos en envases que sean resistentes y deben ir abajo. Cuidado. Siempre es importante en los productos colocar las indicaciones del manejo frágil, de este lado arriba, ciertas recomendaciones que es importante tenerlas, incluso con nuestros proveedores de cartón, siempre es muy importante mencionarlas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que nuestra carga lleve todo el cuidado posible hasta el momento de la entrega. Las cargas deben ir ajustadas para evitar golpes entre sí o contra la pared. Siempre es importante, una vez que ya termino de paletizar mis productos, debo siempre embalarlo, colocarles algún rollo film o algunos esquineros o algunos unchos, dependiendo cómo lo pueda. De tal manera que yo pueda amarrar la carga y evite pues que al momento de llegar, pues llegue completamente desbaratada, pues, ¿no? Productos transportados protegidos de la lluvia siempre deben ser furgones, son más herméticos, son cerrados. Si es una carga seca, no hay ningún problema, puede ser un furgón seco, siempre con un material que realmente sea resistente y que evite en lo posible contaminar mi producto, pues, ¿no? Y si es una carga refrigerada la que quiero llevar de un sitio a otro, pues debo de disponer de un termoquín, ¿no? En el tiempo de recorrido que yo debo de tener establecido. Bien, pasos para un buen almacenamiento. Entre ellos, pues vamos a citar 5 ahora. Primero es verificar el espacio donde está almacenado sus productos. Siempre es importante tener esta parte bien distribuido, señalizado, cargas secas, cargas refrigeradas, ¿sí? Para evitar las contaminaciones. Elaborar y mantener actualizado el formato de inventario de productos químicos. Los productos químicos no pueden estar almacenados cercanos a los alimentos. Eso hay que tener mucho cuidado. Y una recomendación en nuestros hogares, pues en la cocina normalmente los productos de limpieza y desinfección deben estar siempre en un lugar seguro y no junto a los alimentos o a las verduras, pues, ¿no? Separar los productos sólidos de los líquidos para facilitar cualquier proceso, esto también siempre es importante. Más que todo, controlar siempre las recomendaciones de temperatura en el almacenamiento. Identificar en la hoja de seguridad correspondiente a cada uno de los productos químicos. Ya les mencioné sobre el tema de las hojas de seguridad y las fichas técnicas. Esto siempre es importante tenerlos y tenerlos a la mano. Teniendo en cuenta el rombo de la hoja de seguridad, se debe aplicar la matriz de guía de almacenamiento químico mixto para verificar la compatibilidad de cada uno de los productos. ¿Qué me quiere decir aquí? Que debo de revisar cuál es el riesgo de acuerdo al rombo que tengo, cuál es la compatibilidad que puedo tener. Cuidado, voy a estar almacenando 2 productos que sean altamente compatibles y pueda llegar a algún problema de seguridad, pues, ¿no? Acuérdense que para el triángulo de fuego, pues debo de tener siempre 3 elementos básicos que son oxígeno, el material combustible y fuego. Si uno de los 3 elementos no los cuento, pues no se va a activar un fuego. Pero si tengo los 3 elementos se juntan, pues me estoy exponiendo a tener incluso algún conato de incendio. Bien, hemos terminado lo que es la charla en lo que es la parte de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento y transporte. Pues, si tienen alguna duda, con total confianza, chicos, me la pueden realizar.
Aprovechen que estamos con el capacitador en vivo. Si tienen alguna consulta, con total confianza pueden hacerla en este momento o escribirla en el chat y yo leeré sus preguntas. Hola, si hay alguien ahí. De pronto en el chat, si no quieren, no hay ningún problema. Me preocupa un poco. Pregunta, cuando una lata está golpeada, ¿hay que desecharla? Perdón, no la escuché. ¿Me puede repetir? Cuando una lata, hablemos de un atún, está la lata golpeada, hay que desecharla, ¿cierto? A ver, cuando se trata de una lata, acuérdense que el producto internamente tiene un compuesto de barniz. El barniz tiene niveles altos de metales pesados. Entonces, al momento de tener un producto golpeado, en una lata, tengo un golpe, puede que internamente tenga un desprendimiento de barniz que me pueda llegar a afectar y a contaminar de manera química el producto. Entonces, es preferible no utilizarlo. Pero si tengo un problema en el cierre de la lata, en la parte superior donde va la tapa, eso ya no es un producto inocuo. En ese momento debo de desecharlo automáticamente sin decir, no, pero es que es un golpe leve, no. Si veo algún liqueo dentro del producto y aparentemente está sellado, en ese momento debo de desecharlo. No es recomendable. Al menos debemos de cuidar siempre los equipos y los grupos vulnerables. Acuérdense, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Los ancianos, las personas, los niños, las mujeres embarazadas, esos son los grupos vulnerables, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si nosotros tengamos algún tipo de alergia al atún, al camarón, a la lactosa, al sésamo, al apio, al perejil, que son los alérgenos, yo pueda tener algún tipo, y de pronto la desconozca, en ese momento pueda tener alguna reacción alérgica. Y pienso que es de pronto el desayuno que me comí o que algo que piqué, pero no me doy cuenta que de pronto hice una mezcla de esos elementos que me afectaron mi sistema inmunológico. A ver, Kevin González pregunta. Para almacenar frutas, ¿se debe controlar la humedad y temperatura? Correcto. Cuando son frutas, por lo general, tenemos dos tipos de almacenamientos, congelación y refrigeración. Congelación se entiende por encima de 15 grados, que puede ser hasta 18 o 20 grados, y refrigeración que podemos mantenerlos en temperaturas de 8 grados, 10 grados. Para llevarlo un ejemplo casero, en nuestra nevera, en casa, tenemos la puerta de arriba, la sección de arriba que es para congelación y la parte de abajo para lo que es refrigeración. En lo que es refrigeración, nosotros podemos tener almacenados productos que van a tener una rotación inmediata. Pero si es un producto que va a tener poca rotación, debemos de conservarlas a temperaturas de congelación. Entonces, sí, es importante controlar la temperatura y la humedad en las frutas. Ok. ¿Alguien más está preguntando? Esperen un segundo. Anita Punte dice, gracias, todo muy claro. Fabiola Ordóñez está pidiendo el link para lo de la asistencia. Magdalena Velázquez dice, la actividad acuosa depende de la vida útil de una fruta. Sí, sí, claro que sí. Nosotros podemos llegar a tener, incluso en los productos que van empacados en fundas, es muy importante siempre considerar la actividad acuosa. Si nosotros ¿cómo lo podemos controlar? Verificando el pH, realizando incubaciones, y en las frutas sí es muy importante controlar esto. Siempre es importante controlar lo que es el tema de las temperaturas y el tema de las humedades relativas. Kevin González dice, ¿la luz solar afecta en el almacenamiento? Dependiendo el tipo de producto que nosotros tengamos almacenado. Si son productos de limpieza y desinfección químicos, claro que sí. Nosotros en algún momento no se puede provocar un incendio, pero lo que sí puede llegar a afectar es que de pronto ese producto va perdiendo sus propiedades y ya no es lo suficientemente efectivo para el uso que nosotros lo quisimos comprar. Ahora, si son alimentos, claro está, si son alimentos y están en contacto directo con el sol, pues también podemos llegar a tener algún problema. Si no son productos
completamente herméticos. Bueno, en este caso, alguna conserva, alguna presentación de pouch pack. Esto de aquí también es un producto que tiene una vida útil de 3 años una vez que ya haya sido esterilizado. Pero si son productos que simplemente los colocamos en una funda Ziploc, por decirlo así, pues sí debe tener el mayor cuidado posible y no podemos tenerlo mucho tiempo en exposición. Lucía Pérez dice, ¿es preferible guardar la fruta limpia? Fruta limpia, sí, claro, por supuesto. Por lo general nosotros, una vez que realizamos mercado, y aquí en la pandemia, en la actualidad en la que nos encontramos, una vez que nosotros realizamos mercado, siempre es bueno realizar alguna limpieza, una desinfección con una solución mínima de cloro. Realizamos un enjuague, un aclarado, porque no es bueno dejarlos con, si realizamos un sanitizado con cloro, que en este caso es el más económico, el más barato, podemos utilizar amoníaco cuaternario, podemos utilizar ácido peracético, pero el cloro es el más común, es una solución muy baja, pero luego tenemos que hacer un aclarado. Y sí, sí es importante lavar las frutas y luego colocarlos en unas funditas Ziploc ya sellado, siempre evitando las contaminaciones. Bueno, si yo tengo unas frutas expuestas, no voy a poner un pollo que me voy a preparar en la tarde, que ya está aliñado, que está crudo, que puede llegar a algún tipo de problema, ¿no? El pollo puede tener elevados contenidos de listeria, incluso en una nevera refrigerada. Acuérdense que la listeria vive en condiciones de refrigeración. El 8 grados, 5 grados, 6 grados es el hábitat perfecto para la listeria. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con el tema de las manipulaciones. Ok, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, alguna duda? Vamos a pasar un formulario para que lo llenen, para ver qué tal les ha parecido la capacitación, en qué podemos mejorar. Siempre estamos buscando, ¿verdad? Hacer mejoras. Y dependemos realmente de lo que ustedes puedan poner en el formulario para nosotros poder saber qué temas les interesan, qué les pareció el capacitador, qué les pareció la presentadora, y así ir haciendo los cambios respectivos. Viviana Moncayo dice, ¿qué es recomendable? ¿Lavar los huevos antes de refrigerarlos? Ah, sí es recomendable lavar los huevos antes de refrigerarlos. Sí, es importante eso. Acuérdense que ya les mencioné que las aves tienen en sus heces, tienen salmonelosis, tienen salmonela. Entonces, cuando ustedes ven un huevo, las partes que está sucia, esas son las heces. Esas son las heces de las aves y es importante enjuagarlos antes de utilizarlos. O cuidado, las personas que utilizan algún tipo de ensaladas. Entonces cocino los huevitos allí a una temperatura controlada. Todo ese caldo vegetal que queda allí, tengo un caldo de salmonelosis. Hay que tener mucho cuidado al momento por eso siempre es importante lavarlos antes de cocerlos o de almacenarlos. Es muy importante eso. Ok. Viviana mismo pregunta, ¿se puede usar cloro para lavarlos? Sí, pero en soluciones, ya lo había mencionado, en soluciones controladas, de pronto una copita en 1 litro de agua, realizamos un proceso de lavado, pero luego debemos de hacer un aclarado. No podemos dejar ningún tipo de alimento, ¿sí? Expuesto a cloro. Recuérdense que así como el cloro nos ayuda a desinfectar, también podemos tener algún tipo de, el cloro al menos puede provocar algún tipo de cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de allí. Las industrias no trabajan con el cloro directo, trabajan con hipoclorito de sodio en condiciones controladas, ¿sí? Por eso siempre es importante. Y si es una industria de agua, si alguno de los compañeros aquí está en una industria de agua, recuerden que siempre es importante mantener los niveles de cloro a los rangos permitidos en la norma INE 1108, de 0.3 a 1.5 partes por millón. José Manuel, muchas personas utilizan vinagre para hacer esas desinfecciones. ¿Eso también es valedero? Y de pronto es menos agresivo que el cloro. Sí es válido, pero debemos de hacer el aclarado. Una cosa es la desinfección, otra cosa es el aclarado, y eso debemos de siempre hacer. Listo, ok. Participantes, en el chat ya está el formulario, para que por favor lo llenen, ¿verdad?
Ese formulario es para ver qué tal les pareció y a su vez va a servir para conocer las personas que estuvieron desde el principio hasta el fin, porque solo se entrega certificados a las personas que han estado en toda la capacitación. Fabiola Ordóñez, José Manuel, ¿cómo se hace el aclarado? Ya, ok. El aclarado básicamente es, si yo utilizo una solución de cloro para realizar alguna limpieza, alguna desinfección en los mesones, en el mesón de la cocina. Ok, yo utilizo, le riego un poco de cloro en el mesón, comienzo a limpiarlo. ¿Sí? El aclarado simplemente es coger agua limpia, sin ningún tipo de compuesto de cloro o algún tipo de desinfectante y volverlo a limpiar. Eso es un aclarado. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar que realmente ya ha sido efectivo el aclarado? Con tirillas de pH, que no son muy costosas. Coloco una tirilla, la pongo sobre la superficie de contacto y reviso de acuerdo a la cartilla de colores en qué escala me queda. Entonces, dependiendo de la escala que tenga, debe de mantenerse en 7, que es el pH neutro del agua. Si se mantiene en una escala de 7, quiere decir que el aclarado fue efectivo. Si por algún motivo se queda en una solución entre 10, 11, 12, quiere decir que en ese momento aún tiene un residual del desinfectante y que tengo que volver a limpiar. Eso no son muy costosas esas tirillas, las puedes conseguir y con eso podemos utilizar dependiendo del tipo de industria que podemos llegar a tener. Viviana Moncayo dice, el cloro y el vinagre cumplen la misma función de desinfección. Según entendí que sí, ¿verdad? Lo que hay que tener presente. Sí, correcto, sí, no hay ningún problema con eso, pero necesariamente debemos hacer el aclarado si es que no vamos a utilizar en ese momento las frutas, lo que vayamos a utilizar para preparar nuestros alimentos, no lo vamos a utilizar en ese momento, sí debemos hacer un aclarado. Porque eso también puede llegar a afectarnos. Lo que nosotros en ese momento quizás pensemos de que lo debe prevenir, en ese momento puede llegar a tener algún tipo de reacción. Ok. Importante considerar que el vinagre es un alérgeno. Los sulfitos, sí, los sulfitos deben estar considerados. Cuidado, importante siempre tener eso en claro. El vino, la lactosa, el atún, el camarón, la mostaza, la semilla de sésamo, la soja, no como aceite, sino como planta. Todos esos son considerados los grandes alérgenos. Por eso siempre es importante tenerlos todos muy claros. Ok. Buen punto, José Manuel. A veces uno mezcla cosas, después tiene erupciones y no sabe debido a qué. Claro, y piensas que de pronto algo te cayó mal, lo que desayunaste, pero no te das cuenta que de pronto hiciste una mala práctica o que tú tienes algún tipo de alergia con algún elemento que nunca lo habías ingerido o quizás nunca hiciste esa mezcla. Por ejemplo, las personas que, y conozco esto y lo digo por experiencia, conozco una persona que en algún momento presentó un cuadro de intoxicación. Esta persona se comió una ensalada de camarón al mediodía, pero hace unas 2 horas atrás se había ingerido un vaso de yogur. Entonces, realmente eso no sabemos si es que la persona era alérgica al camarón o realmente lo que provocó eso fue una intolerancia alimentaria, que también se puede dar. De pronto me place o veo algo, pero no me estoy dando cuenta de lo que yo ingerí hace unos momentos atrás. Otro punto también a considerar es que no necesariamente debo de ingerir algún alérgeno para que me provoque una reacción alérgica. Simplemente con inhalarlo o estar cerca de él, también me puede provocar una alergia. Hay personas que dicen, no, yo no ni siquiera toqué el camarón, ni siquiera toqué el cangrejo. No, pero estuve expuesto cuando lo estuvieron preparando, cuando lo estuvieron cocinando, estuve expuesto. Y comencé de pronto me provocó un tipo de alergia que puede ser algo leve, como también incluso te puede llegar, incluso hay tipos de alergias que te pueden llegar a provocar hasta la muerte. Claro que sí, hay que tener muy presente a qué uno puede presentar alergias, porque es verdad, puede producir incluso la muerte, ¿no? Imagínense la ensalada que preparan para Navidad, viene de todo. Viene de todo, oye. Pero es muy sabrosa. Sí, es muy sabrosa, pero ahí viene de todo. Sí, es verdad.
Lucía Pérez dice, ¿cómo se debe desinfectar correctamente las frutillas y la lechuga? Gracias. Bueno, las lechugas, por lo general, siempre es bueno lavarlas con una solución de cloro, cepillarlas. Las frutas, las frutillas, bueno, también al momento que uno le está haciendo una limpieza, eso no es recomendable colocarle cloro, simplemente nomás lavarlas con abundante agua, con buena presión, ¿sí? Limpiarlas y ahí colocarlas en un recipiente seco, y siempre es colocarlas en un recipiente seco y con tapita, para evitar algún tipo de contaminación. La lechuga sí es recomendable lavarla con una pequeña solución de cloro. ¿Y funciona eso de poner la lechuga en el congelador con agüita? Sí. Dije, para sí. matar más la ameba. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero igual la tiene, igual la tiene. La estás controlando nada más, pero igual la tiene. Ok. Bueno, espero que hayan contestado el último formulario, que es el que indica quiénes van a recibir el certificado. José Manuel, por favor, si puedes dejar de compartir la pantalla para que los participantes puedan poner la cámara para tomar la foto respectiva. Perfecto. Recuerden, cuando tengan sus certificados, pueden compartirlos por redes sociales, etiquetar a Retoriza, @Retoriza, para que más personas se unan y aprovechen estas capacitaciones gratuitas que son todos los lunes. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, @Retoriza, ¿no? ¿Algo más, José Manuel, que quieras agregar? De mi parte, encantado de haber compartido este segmento con ustedes. Rebeca, el mejor de los éxitos en lo que está realizando. Es algo realmente, está ayudando mucho a la sociedad y encantado. Aquí cuente siempre con un fiel servidor, y a los chicos pues también gracias por haber participado en este segmento. Espero que no sea la última ocasión que me invites. Y bueno, y podemos abordar en algún momento otro tipo de temas, ¿no? Espero les haya gustado la charla. Espero les haya agradado mucho la charla, y bueno, en algún momento pues podemos revisar otro tema. Bendiciones y éxitos en todo, chicos. Perfecto, no te salgas todavía para tomar la fotito, que Okay. Muchas gracias, muy didáctico. Y así algunas personas, Daniela también dice información muy valiosa. Qué bueno. Muchas gracias. Si necesitan algún tipo de información de nuestros capacitadores, pueden contactarse con servicio al cliente o escribir al número, esperen un momento, no me lo prendo. Por ahí siguen los mensajes. Ok, pueden escribir a 096802 8770, se los voy a escribir igual, ¿ok? 0968028770. Ese es nuestro número de servicio al cliente. Encantado, Leonardo Pineda les atiende con cualquier consulta que tengan, ya sea de la capacitación de hoy o si quieren conocer más de los cursos. Recuerden que si no están en el chat donde nosotros compartimos los links y la información de los cursos de cada lunes, también le pueden inscribir a Leo para que él les pase el debido link, valga la redundancia, para que se agreguen al grupo de WhatsApp que tenemos. Pues bueno, les agradecería que la mayoría prendan las cámaras para podernos tomar la fotito. Entre semana vamos a estar compartiendo en redes sociales la capacitación del próximo lunes. Y, ok, con los que estamos, Magdalena, si te pones un poquito más así para que salga tu linda carita, eso, estás preciosa. Alison, qué gusto. Hay algunas caritas que siempre nos siguen. Qué gusto tenerlos aquí. Hola, Rosbel. Leo. Hola. Yo sé que ya por la hora muchos están con mascarillas para cuidar su cutis. Así que bueno, vamos a tomar la fotito. Vamos otra. Eso. Muy bien, les damos muchas gracias por su tiempo, que yo sé que es muy valioso. Nosotros pues agradecemos la participación de cada uno. Y que Dios los bendiga, que descansen. Y recuerden, contactar a servicio al cliente para los que no están en nuestro chat por WhatsApp.
Un abrazo y muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Cuídense. Buena semana. Chao. Gracias. Dios los Chao, bendiga. cuídense, Chao, chao. chicos. Gracias.